Ya en esta unidad vamos a ver qué son variables o constantes booleanas. Vamos a aprender las tablas de verdad, operaciones con puertas lógicas como son OR, AND, NOT, que es una inversión. Vamos en esta sesión, si alcanza el tiempo, a hacer una descripción de circuito lógico y evaluar una salida de estos circuitos. Ya lo que está adelante lo tocaré en las próximas sesiones. Vienen por acá algunos tópicos sobre HDL. Estos son tópicos de que toqué el semestre pasado, de lenguaje de descripción de hardware. Pues este semestre no nos va a alcanzar el tiempo, solo vamos a cubrir lo básico. Entonces yo creo que esto me lo voy a saltar, lo voy a omitir. Bueno, vimos que el sistema numérico binario utiliza dos dígitos, el 1 y el 0, perfecto para representar relaciones lógicas en una álgebra específica como es la álgebra booleana. Esta álgebra booleana no solo se utiliza como herramienta para analizar y simplificar sistemas lógicos, también puede usarse como una herramienta para crear circuitos. Entonces, se va a utilizar como para analizar y simplificar sistemas lógicos, pero también para el diseño y creación de circuitos lógicos. Ahora bien, las variables booleanas se utilizan para representar nivel de voltaje presente ya sea en un alambre o en alguna terminal de entrada-salida de un circuito. Esta variable puede switchar, puede intercambiarse entre 0 o 1 lógico. Las entradas se consideran variables lógicas cuyos niveles lógicos en cualquier momento determinan estos niveles de salida. Lo podemos leer muy simple. Cero lógico, todo aquel enunciado que nos muestre algún falso, apagado, bajo, no. Interruptor abierto, después lo voy a comentar por qué se considera como un interruptor abierto cuando un cero lógico, mientras que uno lógico puede considerarse como verdadero, encendido, en alto, sí, o interruptor cerrado. Eso es lo que podemos interpretar con una variable booleana. También platicamos acerca de los niveles. Un cero lógico representa en voltaje analógico de un 0 a 0.8 volts, y mientras que un no lógico representaba alrededor de 2 y 5 volts, no haciendo caso de la región de incertidumbre. Ahora, las tablas de verdad son herramientas para describir la forma en que la salida de un circuito depende de los niveles lógicos en las entradas. Aquí tenemos un bloque donde hay dos entradas, una salida X. ¿Cómo se representaría en una tabla de verdad? Pues si este es el circuito, su tabla de verdad sería esta parte, la primera tabla de la izquierda, dos entradas, una salida. Eso muestra el comportamiento de las
de las salidas respecto a las entradas. Por ejemplo, nos dan acá la combinación 0, 0. Cuando las entradas ambas son 0, son falsas, la salida en este caso sería verdadera. Cuando la entrada A es falsa y la entrada B es verdadera, la salida es falsa. Cuando la entrada A es verdadera y la entrada B es falsa, la salida es verdadera. Y cuando ambas entradas son verdaderas, la salida en este caso es falsa. Eventualmente, con el álgebra booleana y con las compuertas lógicas, se puede modelar este bloque de manera interna. También se aplica las tablas de verdad a circuitos lógicos con más de una entrada, obviamente. Aquí hay dos ejemplos. Un circuito con 3 entradas, un circuito con 4 entradas lógicas. Y ya depende del caso en específico el comportamiento de las salidas. De las primeras 3 operaciones booleanas básicas que vamos a estudiar es la operación OR. Y se distingue que el único caso en el que esta operación es 0 es cuando ambas son 0, cuando ambas entradas son 0. Aquí está la tabla de verdad, 2 entradas, la salida, y solo es 0, solo es falsa la salida cuando ambas entradas son falsas. En cualquier otro caso, es verdadera la salida. La misma lógica se aplica a un circuito con más de 2 entradas. Con que alguna entrada sea verdadera, ya, la salida debe ser verdadera. Otra operación a estudiar es la compuerta AND. Esta es que cuando alguna entrada sea falsa, la salida va a ser falsa. Y solo si ambas entradas son verdaderas, en ese caso solamente la salida va a ser verdadera. Aquí es un poco contrario. La salida es verdadera cuando las entradas son verdaderas, todas. Y la tercera operación básica de inicio de estudio de las compuertas es la operación inversora o la operación NOT, también se le puede llamar así. Y esta diferencia de las dos anteriores puede realizarse sobre una sola variable de entrada. Por ejemplo, aquí la variable A está sujeta a la operación NOT. Y la salida pues se puede representar simplemente de esa manera, invertir la entrada. Si la entrada es 0, la salida con una operación inversora es 1 y viceversa. Su representación, bueno, me estoy obviando cómo es la representación de simbología. La representación de esta operación siempre va a estar con un círculo a la salida de las compuertas. Quiere decir que hay una inversión. Pueden haber en este caso compuertas AND con una salida invertida, simplemente invertir la salida. También pueden haber compuertas OR, aquí con un círculo, con una salida invertida. En este caso, si existe por acá un círculo,
quiere decir que esas compuertas se están negando. O sea, tenemos la salida normal y todavía negarla. En ese caso, bueno, cambiaría totalmente el nombre. No sería una compuerta OR, sería una compuerta NOR. Y en este caso, no sería una compuerta AND. Si hay un círculo acá a la salida, sería una compuerta NAND. Bueno, resumen de las operaciones booleanas. Como dijimos, en la compuerta OR, o en la operación booleana OR, solo es falsa la salida cuando las entradas son falsas. En la compuerta AND, solo es verdadera la salida cuando todas las entradas son verdaderas. Y la operación booleana inversora simplemente es invertir la entrada y se puede aplicar a una sola variable. Ahora existe la representación en su forma algebraica de un circuito lógico. Aquí tengo dos arreglos de compuertas, el circuito A y el circuito B. Una operación AND, una compuerta lógica AND, dos entradas. Entonces la salida la podemos observar que es de esta primera compuerta, es A AND B. Esta salida de la primera compuerta es la entrada de la segunda compuerta. Esta es una compuerta OR. Que en una entrada es la salida de la compuerta anterior, de la compuerta AND, y una tercera variable, una variable C. Entonces, la salida de esta OR sería en un término, en un operando, A AND B, OR C. Podría cometer el error de llamarle A por B más C, pero no es el álgebra tradicional, no es el álgebra matemática normal, sino es una álgebra binaria, booleana en este caso. Entonces, así lo leería. La salida X es A operación AND B por C. El segundo circuito, está al revés nada más. Sería A operación OR B. Esta salida es una entrada de la otra compuerta, de la segunda compuerta AND, y lo estaré expresando de esta manera. La salida estaría expresada en el segundo caso en un producto, donde uno de los términos sería una operación OR y el segundo término simplemente una entrada C. Después voy a retomar estas configuraciones básicas, lo que es un arreglo de términos producto o de suma de productos. Circuitos que contienen inversores. Aquí tenemos en el primer circuito cuatro entradas de A a la D. Lo primero que observamos es la inversión de la entrada A, que es un operador para esta compuerta AND de tres entradas. Entonces, a la salida de esa compuerta tenemos la expresión A negar a BC, que a su vez es una entrada de esta otra compuerta AND. Pero
La otra entrada de esta segunda compuerta AND la trazamos y viene de una compuerta OR de A y D, de dos entradas, A y D. Esta salida de esta compuerta OR entra a una etapa de negación. Aquí se está aplicando la negación a todo el resultado de la compuerta OR. Por eso tenemos una raya arriba indicando que existe una inversión. Pues entonces, esta entrada se enruta para esta operación AND y tendríamos como resultado del primer circuito este producto A negada BC por este otro producto, la negación de A más D, de A OR C, OR D, perdón. A veces se me va a ir y le voy a decir más, pero nosotros entenderemos que es la operación OR. Es más fácil leerlo así, pero solo hay que tener en cuenta el contexto. En el segundo circuito, más o menos es lo mismo, o sea, la lógica de ir siguiendo la salida final de todo el circuito es ir trazando, ruteando las señales. Primera compuerta, una compuerta OR, A OR B, es entrada de la segunda compuerta, en este caso es una compuerta AND, A OR B, todo esto un producto con C. Se hace una inversión de todo este resultado. Es una entrada de una operación OR con la entrada D. Y finalmente todo esto es un producto, es un término producto con la última entrada E. Todo el circuito, en este caso, bueno, el segundo, estoy señalando todo, no, todo el segundo circuito tiene 5 entradas. Entonces hay que poner atención en el sentido de que para ejercitar, y los ejercicios que seguramente les empezaré a dejar, es obtener la expresión booleana resultante de un circuito digital como este tipo, o irnos de forma inversa, de una salida de un circuito, digital, diseñar la parte interna, que lleguemos a este resultado. Como en el primer esquema que les puse, era un bloque con 2 entradas y una salida. Pero ya podemos entender qué significa eso si tuviéramos un bloque con 5 entradas y la salida. Y si les doy una expresión resultante, tendrían que diseñar con compuertas, las que hemos visto, las 3 básicas, precisamente esta salida. Ahora, una cosa entonces es obtener la expresión booleana de salida, y otra es ya evaluar esta expresión. Para eso podemos tomar casos, dependiendo de qué expresión booleana adquiera las entradas. Ese es un caso particular del ejemplo anterior, del último. Si A, B y C son falsas, son entradas falsas, y D y E son verdaderas, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? Es cuestión, entonces, de hacer el análisis. Podemos irnos por prioridades de signos.
por probabilidades de operadores, más bien. En este caso me voy a ir por los paréntesis. A or B, en este paréntesis sigue siendo 0, ambas entradas son 0, entonces esto es 0. Producto con C, como esto ya es 0, en la operación AND, si algún operador es falso, ya el resultado es falso, entonces esto sé que es falso, pero se invierte. Si se invierte, entonces esto es 1 OR D. De por sí ya esto nos da 1 en una OR, entonces ya sé que esta operación OR de por sí me va a dar 1. Entonces aquí realmente sería 1, que en este caso la entrada de es 1, OR 1, me va a dar 1. Eso debo de recordar, hacer notar que les comentaba, no es una álgebra tradicional, es una álgebra booleana. Entonces, 1 OR 1 sigue dando 1. Si yo lo veo en el contexto de la electrónica digital y veo por ahí una expresión 1 más 1 es igual a 1, si no entendemos este contexto, nos podemos quebrar porque pues eso es 2, pero en eso no existe en la lógica binaria. Bueno, el número 2 como tal, su expresión en sistema numérico binario sí existe, que sería 1, 0, pero bueno, es otro contexto. Entonces, esto sé que es 1, operación AND E con 1, entonces sería 1 AND 1, el resultado sería 1. Eso sería en cuanto a la evaluación de salidas de circuitos lógicos. Bueno, entonces el análisis mediante el uso de una tabla, siempre que tengan un circuito lógico combinacional, esas simplemente son puras combinaciones de compuertas primitivas. ¿Por qué es combinacional? ¿Por qué le decimos que es un circuito lógico combinacional? Porque las salidas responden a las entradas sin ninguna evaluación en el tiempo, o sea, sin ninguna intervención en el tiempo. No hay, aquí todavía no vamos a hablar sobre memoria, ¿sabes? La salida es puramente dependiente de las entradas en todo momento. Si alguna entrada cambia, puede alterar en ese momento nuestra salida. Bueno, entonces, siempre que se tenga un circuito combinacional y deseemos saber cómo funciona, la mejor manera de analizarlo es mediante tablas de verdad, y nos proporciona ventajas este método de la tabla. Una de ellas es permitir analizar una compuerta o combinación lógica a la vez. Nos facilita una segunda comprobación del trabajo. Y cuando se termine tendremos una tabla que será de ayuda cuando se busquen fallas en el circuito lógico, porque si queremos que responda a ciertas entradas, queremos una salida, entonces si no estamos obteniendo lo deseado, podemos irnos a las tablas y ver qué está fallando, qué parte no nos está entregando como lo estamos diseñando. Claro que de acuerdo al tamaño, a la complejidad del circuito, nuestra tabla va a ir creciendo, con tal de que cada vez que vaya creciendo, si tenemos 10 entradas, pues tendremos una tabla muy grande. Para eso vamos posteriormente a estudiar técnicas de simplificación de circuitos, pero por el momento entendamos el uso de las tablas de verdad. Aquí tengo este circuito, 3 entradas, una salida total del circuito, pero lo que nos ofrece esta tabla es que por cada
evaluación de alguna compuerta, ya podemos ir obteniendo lo esperado internamente por cada salida de estas compuertas. A la salida de esta compuerta inversora, pues no hay mucha ciencia, es aplicable solo a una variable. Tenemos en esta columna la salida de esta compuerta U. Después tenemos esta otra compuerta AND, su salida etiquetada como V. Esta otra compuerta AND, salida W. Y la salida total del circuito, que es la entrada de las etiquetas V y más OR W. Entonces, ¿cómo voy siguiendo? Bueno, cada una de estas salidas de las compuertas, pues simplemente voy aplicando la operación booleana, lo voy rellenando mi tabla y voy haciendo cada caso posible. Si tengo 3 entradas, tengo 2 a la 3 casos posibles, 2 a la 3 combinaciones, o sea, son 8 posibles combinaciones. Entonces voy rellenando cada uno de estas columnas. Siempre es bueno también agregar una fila más, que sería simplemente para no perdernos en el análisis de la tabla. Esta llamarla entrada y esta otra parte llamarla salida, ¿no? Bueno, ya para terminar, implementación de circuitos a partir de expresiones booleanas, lo que les comentaba. Aquí tengo una expresión booleana de una suma binaria de 3 productos, de 3 términos más bien, un término AC, otro término BS negada y un tercer término A negada BC. Simplemente aquí tengo una compuerta en la figura A, pero ¿cómo llego a esto de aquí? A estas entradas. Bueno, a esas entradas se convertirían en esta implementación de circuito lógico. ¿Cómo saco la operación, o más bien el término AC? Pues con una compuerta AND, donde entre la entrada A y la entrada C, voy dibujando. De este lado pongo mis entradas, voy trazando a una compuerta A y C. Ya tengo entonces este término AC, que va a ser una de las entradas de esta OR de 3 entradas. Después voy a obtener la otra combinación, el otro término BC negada. Entonces niego o aplica la operación inversora a la entrada C. A su vez es una entrada de una operación AND. Trazo la entrada B y ya tengo aquí mi término BS negada, que es la entrada de esa compuerta OR. Y finalmente termino diseñando el último término, A negada BC, con la misma lógica. Vimos la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta inversora, sus operaciones booleanas de cada una de estas compuertas, la representación algebraica, y también cómo traducir
de un circuito digital a una ecuación booleana y viceversa. Eso también lo platicamos la sesión pasada. Evaluación de salida de circuitos lógicos. Analizamos un ejemplo de un caso en específico. También empezamos a revisar lo que es el uso de la técnica de tablas de verdad para tener todos los casos posibles de un circuito lógico. Y hasta aquí llegamos en una implementación de circuitos a partir de una expresión booleana. Ahora, rápidamente, compuertas NOR y AND. Ahí un error de espacio, es NOR y AND, no NORI. En los circuitos digitales, estas compuertas combinan operaciones primitivas AND, OR y NOT, la inversión. Lo que hacen es, como les comenté también en la sesión pasada, invertir la salida. Normalmente se distinguen por un círculo en la patilla de salida, indicando precisamente que existe una inversión. Equivale a tener enseguida de una compuerta OR o AND, enseguida una compuerta inversora, es exactamente la equivalencia. Y como se ve aquí en la tabla, solo es totalmente al revés la salida. De igual manera, para la compuerta NAND, su equivalencia sería de esta manera. El círculo indica inversión y bueno, es también la tabla de salida, la inversión total de todas las combinaciones. Solo queda entonces aprender, revisar los teoremas booleanos. Bueno, teoremas booleanos, existen leyes conmutativas, leyes asociativas, ley distributiva, al igual que el álgebra tradicional. Entonces hay que ir revisando estas leyes. Lo que les voy a dejar de actividad esta semana, en revisión de conceptos 3, va a ser la comprobación y simulación de todos estos teoremas, booleanos. Por eso vamos a tener una sesión de Proteus. Espero tengan a la mano ya el Proteus. Van a comprobar cada uno de los teoremas en su forma conmutativa, asociativa, distributiva. También existen un par de teoremas que no tienen una contraparte en el álgebra ordinaria. Si ustedes la revisan, son casos especiales. Eso no es en ningún momento una analogía a la álgebra ordinaria, como si es una álgebra booleana. Por ejemplo, tenemos el caso de x más x and y, x or x and y igual a x, omitiendo y, la entrada y. ¿Cómo llego a esta verdad? A esta demostración no hay más que probar caso por caso. Si yo veo que
en cualquier momento que y en este término valga 0, siempre va a valer esta parte 0. Si x es 1, aquí ya por ser la mera compuerta OR, ya mi resultado va a ser 1. Independientemente de lo que valga en este término y. Por eso es que se simplificaría esta expresión y se reduce esta expresión puramente a x, absorbiendo esta variable y, esta entrada. Así con otros casos similares, se vuelven más obvio cuando uno lo traza en la tabla. Y bueno, ¿por qué voy a tocar los teoremas booleanos en el álgebra booleana? Precisamente para empezar a tener reducciones en mis expresiones. Me voy a apoyar de los teoremas booleanos para tener una simplificación. ¿En qué se traduce simplificar mi expresión booleana? En que al momento de implementarla en hardware, voy a tener menos compuertas. Aquí, en esta expresión, en la 14, en este teorema, tengo una compuerta de OR y una compuerta AND. Aquí tengo mi compuerta OR y en este producto tengo mi compuerta AND. Tengo dos compuertas. Si me apoyo del teorema, en este caso es una absorción, reduzco a que es un cable, simplemente en X, y ya me ahorro dos compuertas. ¿En qué se traduce? En costo económico, obviamente, y costo en área. Ya no voy a tener ya no voy a ocupar un espacio de mi placa, un espacio de mi proto, un espacio de mi área de trabajo para dos compuertas, sino ya simplemente va a ser un cable directo. Entonces, optimizo costo en precio y en área. Y también se me hace más simple, menos complejo. Aquí tengo este caso que les traducía, evaluando caso por caso ese teorema 14. Si observo mi ecuación de salida, bueno, más bien mi expresión de salida, no es una ecuación booleana, mi expresión de salida es idéntica a lo que tenga de casos en X. Esas dos columnas son idénticas. Entonces, eso me hace llegar a la conclusión de que obtengo exactamente lo mismo, entonces absorbiendo este término. También existen algunos teoremas de Morgan. Eventualmente mejoraré estas presentaciones para que sean más nítidas. Y bueno, ya ustedes de actividad van a comprobar estos teoremas de álgebra booleana, incluyendo teoremas de Morgan. Esta actividad no va a ser para el viernes, es un poco más cargada. Entonces, estoy pensando posiblemente para el próximo miércoles. Hoy les voy a subir las instrucciones y se va a habilitar. Entonces, ¿qué voy a hacer en Proteus?
Bueno, en Proteus las compuertas lógicas las puedo encontrar como operaciones primitivas o con la palabra reservada, bueno, no reservada, con la palabra clave más bien, con la palabra clave gate. Por acá me dicen series TTL. Acuérdense, todas estas compuertas son con la tecnología de transistores, lógica de transistores. Las series TTL sí existen físicamente. Ustedes van a una tienda de electrónica, piden una compuerta 7400, 7406, 7412, 7408, y ya depende de ese modelo, es una compuerta, puede ser una compuerta AND, puede ser una compuerta OR, NOR, NAND, igual también del número, depende de cuántas entradas va a tener ese dispositivo. Para trabajar más rápido aquí en Proteus, lo que voy a hacer es trabajar con las simulaciones de operaciones primitivas. Puedo trabajar aquí con modelos primitivos. En modelos primitivos simplemente es los nombres AND2, AND3, AND4. Significa que es una compuerta AND de 2, 3 entradas. También compuertas NAND, los inversores. Y bueno, pues así los encuentro rápidamente. Con el doble clic ya se añaden a mi lista de dispositivos y es cuestión de, ya saben, arrastro. Bueno, lo que quiero que también utilicen como entradas son los interruptores. Esos interruptores para simular las entradas. Y siempre manejen la conexión, la configuración de conexión pull-up. ¿Recuerdan la configuración pull-up? ¿Qué es la configuración pull-up? Tengo que tener una resistencia. Una resistencia entre el switch y mi alimentación. Si fuera a modelar un circuito digital, en este caso de dos variables, comprobemos el teorema de absorción. Estas resistencias normalmente son de 10 kilo ohms. Una va a ser para X, una va a ser para Y.
El otro lado del switch, en este caso un switch de estado fijo, 2 posiciones, arriba abajo, conectado a tierra, el otro lado del switch, y entre las resistencias y la otra terminal del switch van a ir a las compuertas. También recomiendo etiquetas para que no me pierda cuando esto crezca. En todo momento debo llevar una nomenclatura y un espacio suficiente para que mis diseños no se vean tan engorrosos y no me pierdan. Puedo también seleccionar incluso colores por cable. Es conveniente. Y es exactamente cómo se vería internamente el switch anterior. En simulación no me dejaba variar, tal vez no encontré el trigger, el disparador, pero también lo puedo modelar con estos ya independientes, igual un poco más controlables. Aquí, por ejemplo, en mi entrada, en mi compuerta AND, en esta compuerta primitiva, tengo una variable en 0. En Proteus me lo indica, la lógica 0 me la va a indicar en azul. En rojo me la va a indicar como un 1 lógico, un estado en alto. Entonces tengo 0, 1 en esta compuerta AND. Si ya mi compuerta, alguna de las entradas en la compuerta AND es 0, no hay más, la salida es 0. Solo el caso en el que ambas entradas son 1, mi compuerta AND es 1. Como en este caso, ambas entradas de la compuerta AND son 1, mi salida es 1, acorde con la tabla. También lo puedo comprobar para mi compuerta OR. Por eso recomiendo tener un espacio entre circuitos, al menos de un cuadro, si se puede de 2, porque luego es complicado que nos deje estar conectando. También algo importante, si yo quiero etiquetar, lo puedo hacer con texto en 2D, poniendo, no sé, en entrada X, entrada Y, y bueno, puedo empezar a probar, a comprobar esas tablas de verdad. En el caso de la OR, siempre es 1 cuando alguna de las dos entradas sea 1. Basta con que alguna de las dos entradas sea 1 para que mi salida en OR sea siempre 1. Cuando 0, cuando es falsa mi salida en una compuerta OR, cuando ambas entradas son falsas. Ese era el único caso de que me diera falsa la salida en una compuerta OR. Entonces, si tengo las dos entradas X o Y en 0, mi salida en OR es 0, ¿no? Bueno, entonces aquí son un ejemplo básico para estas dos compuertas. Les había comentado modelar el caso de la
del teorema de absorción, que es x más x and y, x or x and y, este es x and y. Pues voy a hacer esos leves cambios, a ver si me alcanza el tiempo. Entonces, se los voy a poner por aquí. X or xy. Esa sería mi salida. Entonces, este es xy en la OR, como entrada en la OR, y agarro la variable x como otro operando de mi compuerta OR. Entonces, aquí está mi salida. De esta expresión booleana. Entonces, vamos a ver los casos. Está mi entrada x. Si tengo algún cambio en y, me doy cuenta que no afecta a mi salida de esta expresión. Y siempre va a estar sensible a lo que cambie, pero en la entrada x. No importando lo que tenga y. Entonces, esto es el teorema de absorción. Descarto y, me quedo nada más con x. Y en hardware ya lo puedo ver, de que este circuito puede ser equivalente déjeme encontrar las conexiones. Este circuito puede ser equivalente a simplemente tener un cable en X omitiendo esas compuertas.